Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos ya sobre el día viernes de esta Feria del Libro denominada Cora Renard, que comenzó el domingo pasado con mucha actividad aquí en el Centro de la Juventud, en esta sala y la sala que está enfrente también, con actividades de presentaciones de libros, con charlas, con mucha actividad curricular, porque no solo los más pequeños pudieron realizar talleres, sino también docentes. Bueno, hubo lectura de poesía, de todo. La verdad, hasta aquí, los que hemos tenido la suerte de estar participando todos los días, la hemos pasado muy bien, con una oferta muy, pero muy amplia. Y nos queda todo el sábado y todo el domingo. Así que bueno, para aquellos que todavía no pudieron recorrerla, los invitamos, por supuesto, y seguramente tienen el cronograma de las próximas charlas que vamos a tener. En la jornada de hoy tenemos la particularidad de contar nada más y nada menos que con Eduardo Sacheri, a quien le vamos a brindar un fuerte aplauso, así después hago lectura. Bienvenido. Y esto del aplauso también tiene que ver con algo que fue sucediendo durante todas las jornadas, ¿no? Porque además de personalidades con trascendencia nacional e internacional, si hay algo importantísimo que tiene esta feria y este espacio, es que muchos de nuestros vecinos que escriben pasaron por esta sala o por la otra. Es una muy buena manera esta de poder ver qué es lo que también producimos los cañadenses y gente de la región que también ha venido a ser parte de esta feria. Pero bueno, hoy nos convoca la presencia de Eduardo Sacheri, licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Luján, ejerce como profesor en escuelas secundarias, comenzó a escribir cuentos a mediados de la década del 90, sus historias de temática futbolística fueron difundidas por Alejandro Apo en su programa Todo con Afecto en Radio Continental. Ha publicado cuentos y novelas. La primera, La pregunta de tus ojos, allá por 2005, fue llevada al cine por el director Juan José Campanella con el título El secreto de sus ojos. La película ha recibido numerosos premios, entre ellos el Oscar a la mejor película extranjera. Sacheri y Campanella también coescribieron el guión de la película animada Metegol, inspirada en el cuento Memorias de un Win Derecho de Roberto Fontana Rosa. Ha participado en campañas de estímulo de la lectura implementadas por el Ministerio de Educación de la República Argentina. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. En 2015 se incorporó al programa radial Perro de la Calle. En 2016 ganó el premio Alfaguara por su novela La Noche de la Usina. En 2022 formó parte de la cobertura de la Copa Mundial de Fútbol. Y en 2023 publica su novela Nosotros dos en la tormenta, la historia de dos amigos que pertenecen a dos organizaciones armadas diferentes en la época previa a la dictadura. Esta, la obra que hoy lo trae a la ciudad de Cañada de Gómez para compartir con todos nosotros. El aplauso nuevamente y además lo hacemos extensivo a la secretaria de Educación, Cultura y Deportes, Raquel de Paola, que va a moderar. Y bueno, también he invitado a Ariel Romagnoli para que nos acompañe en esta charla. Claro, faltó que lo aplaudan a Ariel. Perdón, Eduardo, pero Ariel merecía este aplauso, ¿no? Bueno, primero, muchísimas gracias por estar acá, por haber aceptado esta invitación en esta Feria del Libro que para nosotros es sumamente importante, que está hecha como las ferias del libro de la mayoría de las ciudades del interior, con todo pulmón y con todo corazón. De eso se trata. Y también para la gente de Cañada de Gómez, tener la presencia de un escritor como Sacheri acá entre nosotros es realmente un gran orgullo. Por eso quería agradecértelo doblemente y además ver cómo esta predisposición que ya has tenido con la gente, de estar filmando libros y de sacarse las fotos tan anheladas por todos. Les vamos a decir que una vez finalizada esta charla con él,
vamos a continuar con esa tarea de la firma de libros y de las fotografías para que todos se vayan con el recuerdo de esta Feria del Libro en Cañada de Gómez, que hoy te recibe como escritor y que notamos siempre que en tus libros se habla mucho sobre la pasión y hablas de la literatura y he escuchado en una entrevista que también en uno de tus programas hablas que la literatura y el deporte son más o menos lo mismo porque son un juego. ¿De qué se trata esa literatura juego de la que vos hablas? Bueno, ante todo, buenas noches, porque no había hablado hasta ahora, así que los saludo, como los jugadores de antaño, que decían así, cuando los jóvenes no saben de qué estoy hablando, pero cuando los entrevistaban decían, ante todo, buenas tardes, decían primero cuando los entrevistaban, yo lo mismo. Y les agradezco muchísimo que me reciban aquí en Cañada de Gómez. Para mí es un placerazo visitarlos, es mi primera vez acá en Cañada, así que se los agradezco mucho. En cuanto a esto que me preguntas, Raquel, hablé bastante del tema del juego en la novela anterior a esta, que se llama El funcionamiento general del mundo, y tiene mucho que ver con el fútbol, que es como uno de los temas que recorrí con frecuencia en mi obra. Y de ahí hablar bastante del juego y vincularlo con la literatura, porque me parece que los seres humanos habitualmente, digamos, vivimos lógicamente lo que nos toca, y al mismo tiempo nos la pasamos preguntándonos, me parece, sobre el sentido de lo que nos toca vivir, lo que queremos, lo que deseamos, lo que tememos, lo que odiamos, lo que necesitamos, lo que soñamos. Y a veces esas preguntas nos las formulamos directamente y otras veces usamos como intermediarios algunos inventos propios del ser humano. El juego es uno y la literatura es otro. El arte en general para mí es algo que los seres humanos inventamos porque mientras creamos imágenes, historias, cuentos, poemas, teatro, estamos tratando al mismo tiempo de encontrar el sentido profundo de la vida. Probablemente no lo encontremos nunca, pero me parece que estamos condenados a intentarlo y me parece que el arte lo es y el juego, cualquier juego, yo hablo del fútbol porque es el juego que a mí me gusta, pero entiendo que cualquier otro juego que te apasione tiene esa misma función. Ahí tienen, no sé si les paso me comparten ese. Yo como invitado tengo un micrófono para mí solo, como verán. Creo que correspondía. Bueno, yo como colado, por eso no sé qué hago acá, porque yo estaba sentado ahí y como sos mi ídolo y me di todos los libros, ya termino acá y no sé qué le voy a preguntar. Bueno, alguna vez leí en uno de tus libros que el mecanismo para contar un cuento, y quisiera que vos me expliques si es así, el disparador, digamos, es una imagen. ¿Eso realmente te lleva a desarrollar una historia? O sea, el hecho inicial de una historia es una imagen que vos captás y después viene la historia en sí. Mira, yo creo que a lo largo de muchos, digamos, cuando yo empecé a escribir sin entender muy bien los mecanismos de lo que hacía. Yo en la universidad estudié historia, no estudié letras ni estudié literatura creativa, o sea, este trabajo es medio improvisado, más allá de que sea mi profesión principal, son como esas cosas que a veces sabemos hacer, pero no sabemos muy bien a través de qué mecanismos. Lo que yo me doy cuenta después de muchos años ya de escribir, porque ya yo tengo 55 años y debe ser, bueno, como 30 que escribo, a mí se me viven ocurriendo cosas y probablemente a muchos de nosotros nos pase, que se te cruzan
cosas que ves y cosas que te imaginás en relación a lo que ves. Muchas veces es más lo que vos te quedás pensando, te cruzaste con alguien, te cruzaste con una escena. No es tanto lo que otras personas te digan, sino lo que vos especulás sobre esas cosas que vas pensando. Lo que a mí en general me sucede es que algunas de esas imágenes me resultan fuertes, me resultan impactantes, me resultan conmovedoras. En realidad me resultan conmovedoras porque me remueven algo que tiene que ver conmigo, no con eso que me estoy imaginando, ¿me comprenden? Entonces, a lo largo de la vida, como cualquier trabajo, cuanto más lo haces, mejor lo haces, voy aprendiendo a detectar que, si a una idea o una imagen se me ocurre más de una vez, y vuelve y se va, pero después vuelve, y después se va, y después vuelve, está bueno como sacarle punta para ir convirtiéndolo en una historia. Cualquiera de ustedes leerá esa historia, que será una historia inventada, pero al mismo tiempo a mí me permite indirectamente hablar de algo que yo necesito hablar. Entonces, por eso es una profesión que a mí me gusta tanto, porque del mismo modo que leer, escribir a mí me permite profundizar en cosas que de otro modo no profundizaría. Aunque vos después, ojo, para mí el libro que escribo significa una cosa y para vos que lo lees significa otra, y está bien que sea así. Pero tiene que ver un poco con eso, me parece. ¿Y tenés algún ritual del papel y la viroma, o sea, tipo Fontana Rosa que pedía en el bar y escribir alguna idea que no se le escape? O Galeano que andaba con la libretita escribiendo. No. Mira, yo tengo medio un sistema casi al revés en este sentido. Olvidarme es como un testeo de si sirve para algo. Suponete, a mí se me ocurre algo, a propósito no lo anoto. Porque pienso que si está bueno se me va a volver a ocurrir. Y si no, era una pavada. Capaz que estoy equivocado. No, pero capaz que está mal, ¿eh? Pero, ¿viste cuando...? Y además otra cosa, vivo mucho más tranquilo. Porque si no, cuando empecé, yo era así más como, se me ocurrió esta idea, me levanto de la cama, está mi mujer durmiendo y me paso toda la noche escribiendo este cuento que se me ocurrió. Porque si no lo escribo ahora, lo pierdo. Y después me fui acostumbrando a pensar, no, espera, si está bien, me lo voy a acordar después. Voy a encontrarle la manera de bajarlo. Y a mí me vino bien ese cambio porque yo empecé a escribir antes de que nacieran mis hijos. Ahora ya mis hijos tienen 20 y pico de años. Pero me parece que es un tipo de trabajo, no es el único con el que pasa, pero me parece que es uno de esos trabajos medio absorbentes, si te dejas absorber. No, pará, estoy escribiendo esto y si lo pierdo, bueno, lo pierdo. Entonces, no sé, no me voy a cenar con la familia porque estoy escribiendo. O no me voy a jugar al fútbol porque estoy escribiendo. O no me veo con los amigos. Y por suerte yo me acostumbré no sé, tengo que ir a buscar a mi nena a las 6 de la tarde a tal lado. Bueno, me voy. Y pues está escribiendo. Y bueno, seguiré mañana. Y eso a mí me vino bien. En lo personal, capaz que los libros hubieran sido mejores sin eso, pero... No, pero sí, no sabés, en el fondo no sabés. Bueno, pero es una buena forma de enfrentar la vida, ¿no? En este momento en que la verdad que todos estamos bastante obsesivos, o con nuestro trabajo, o con nuestro estudio, o con lo que fuere, es una buena manera de seguir disfrutando de la vida a pesar de seguir haciendo lo que es hoy tu profesión, que es la escritura. En estos libros, nosotros, ¿podemos encontrar momentos de la vida de Eduardo Sacheri? No, porque están, pero no para que vos los encuentres. Sino para que yo los encuentre. Una especie de catarsis, a lo mejor. Claro, o sea, solo gente que me conoce mucho, 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 pero mucho, me refiero a mi familia y mis amigos y para de contar,
pueden decir, esto que le pasa a este personaje, o esto que dice fulana, tal personaje, pero así cositas. O sea, para mí, escribir, digamos, yo me escondo en la ficción que escribo. Eso a mí me viene bien. Es una manera de sacarlo afuera de mí mismo, pero no quedar demasiado expuesto delante de los demás, porque si no, mirá este momento, ponele. ¿Cuántos somos acá? Un montón. 300 y algo. Entonces, si lo que yo escribo fuese muy directamente yo, ojo, hay gente que escribe así, ¿eh? Hay mucha gente, y de hecho estamos en una época muy de autoficción, vieron que la literatura de autoficción está como muy en boga. A mí me da pudor, no, pero en serio, no. Para mí hay cosas que uno comparte y hay cosas que no. Entonces, para mí cada libro es como un guiso que tiene un montón de ingredientes y viste que vos los cocinás, los mezclás y llega un punto que están, pero uno sabe bien cuál es cada uno. Hay cosas autobiográficas, pero hay mucho de invento, que es una manera de protegerme y también de hacerlo interesante para vos. Porque, digamos, una literatura que esté todo el tiempo, viste, mostrándote lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo deseo. Yo, está bien, Sacheri, pero... Sí. No, pero en serio, es respetable, pero a mí me aburre como lector, digo. A mí me aburre cuando quien escribe está como demasiado presente en lo que estoy leyendo. Y medio que me parece que uno como escritor hace lo que le gusta como lector. Entre ustedes seguro que hay gente que escribe. Y medio que uno cuando escribe pone en juego toda su experiencia lectora. Y trata de, puede salir, puede no salir, pero vos tratás de hacer las cosas que te gusta leer. No estoy hablando de las historias, estoy hablando de los modos, de las estrategias, de las estructuras. Y tratás de evitar lo que te aburre, lo que no te gusta. En todos los libros que vos escribiste, ¿te pasó que escribiste uno, escribiste el otro, y cuando escribís el cuarto decís, este lo tendría que haber escrito primero como una especie de saga? ¿Hay una interrelación o no lo pensás así? No, en general te diría, yo solamente 2 novelas mías comparten personajes, digamos. Están en el mismo pueblo. Yo escribí una novela, después de escribir La pregunta de sus ojos, que fue la de El secreto de sus ojos, esa fue mi primera novela. Y yo medio pensaba que iba a ser la única. Porque, bueno, está bien, yo ahora sí llevo un montón de años escribiendo, los libros se venden, hacen películas, toda la milonga, pero cuando yo empecé no sabía que iba a pasar eso. Entonces, cuando yo escribía cuentos y publicaba cuentos. Publicaba cuentos aparte de chiripa, porque tenía cuentos de fútbol, lo leyó Apo en Radio Continental, si no, ni siquiera, o sea. Pero bueno, se publica La pregunta de sus ojos. Mi primera novela, y yo digo, bueno, escribí, publiqué una novela, listo. ¿Y cómo hago para escribir una segunda novela? No se me va a ocurrir, pensé yo. Y se me ocurrió inventar un pueblo en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Villegas, vieron ahí en la esquina de la provincia de Buenos Aires, ahí pegadito a La Pampa y pegadito a Córdoba. Bueno. Y eso fue Arauz, y la verdad. Y me gustaron esos personajes y los sentí como muy cercanos y dije, alguna vez voy a volver a este pueblo. Y entonces otra novela mía, que es La noche de la usina, la que le da origen a La odisea de los Giles, capaz que la vieron la película esa. Bueno, la mayoría de esos personajes son compartidos con esa otra novela, pero en general no me gusta como repetirme, porque tengo miedo como de conformarme. ¿Viste? No sé si la palabra de conformarme. Es como, a mí me gusta y me hace bien escribir. Y escribir medio de lo que me hace bien. Esto que le decía antes, de lo que yo necesite escribir. Pasa que cuando vas teniendo lectores,
quiere seguir teniendo lectores. Entonces ponele que esta novela le vaya re bien. La tentación, la próxima novela, de hacerla parecida a esta, es grande. Porque a todos nos gusta gustar. Entonces, es medio como que yo me prometí decir, bueno, no, la próxima no tiene que tener nada que ver con esta. Nada que ver. Y medio como que es la antisaga, mis novelas, ¿viste? Porque como que de una a otra tiene que ser bien diferente. O sea, no sé, después de la de la Odisea de los Giles, escribí Lo mucho que te amé, que es una de amor que no tiene nada que ver. Y después de eso, El funcionamiento general del mundo, que habla de fútbol, de un torneo escolar. Y después de esa, esta que habla de la guerrilla. O sea, como que sean lo más diferentes posible. Más allá de eso, puede ser que haya una predilección con el celular, por favor. Hacia determinados temas, como por ejemplo el transitar la secundaria, tu barrio. Ahora no sé si es cierto que tu papá falleció, como dicen en un cuento, o eso es pura ficción, como vos decís que te escondés de la realidad, eso no sé. O sea, me parece a mí que hay una predilección tuya por llegar a la relación, a lo visceral de la relación humana que se da en un barrio, en un colegio, una relación de amor. Y bueno, es mi opinión, no sé lo que parece. Mirá, indudablemente yo escribo escribo para contestarme preguntas de mi propia vida. Y las preguntas de mi vida son un puñadito. No son tantas. Y además yo vivo en el mismo pueblo de que nací, en Castelar, en el oeste de Gran Buenos Aires. Mi mujer es de Ramos Mejía, que son 3 estaciones de tren de Castelar. Mis hijos se criaron ahí, siguen viviendo ahí. Mis amigos son los mismos. Entonces como que mi vida es muy la misma. Y ciertas interrogaciones tenderán a regresar. Vos hablabas de mi papá. Yo perdí a mi papá cuando tenía 10 años. Aparece de vez en cuando en algún cuento esa cuestión, sobre todo en los cuentos, que es lo que yo escribía primero, donde la cosa autobiográfica yo la tenía como más a flor de piel, después la fui como poniéndola en capas más profundas, pero sin duda los vínculos más cercanos son los que más aparecen porque son los que más me importan. Cada uno de nosotros tiene como su visión de la vida. Y para mí la vida, básicamente, es la gente que la puebla. O sea, la biografía de cualquiera de nosotros es a quiénes tenés, a quiénes perdiste, con quiénes te peleaste, a quiénes extrañás. Después, labura de esto, labura de aquello, tener un poco más de plata, un poco menos. Por supuesto que te influye en tu día a día, pero no me parece que nos define. Los apellidos son elegidos al azar, decís Fernández Mollé, Musopapa. A veces son elegidos al azar. Urrutia se repite en un par de cuentos, me parece, no sé. Y a lo mejor puede ser un error. Trato que no. No, a veces pasa. Sí trato que tanto los nombres como los apellidos tengan cierta lógica, o si no la tienen, explicar el porqué. Suponete, si yo voy a hablar de un personaje nacido, una chica nacida en 1960, difícilmente le ponga de nombre Candela. Si voy a escribir una nena que nació el mes pasado, difícilmente le ponga Susana. Eso no implica que no se pueda llamar Susana, pero es medio como que lo tenés que explicar, como que alguien tiene que dar cuenta de por qué. Porque los nombres tienen sus generaciones. Y lo mío pasa con los apellidos hasta cierto punto. Suponete,
un apellido coreano para alguien nacido en Cañada de Gómez en la década del 30. No creo que haya mucho coreano. Un tintorero puede haber sido, no sé. Puede ser uno. No Te venía, diría no más había. japonés que coreano. Sí, cualquiera. Dije, Difícilmente un Takahara sí, pero Yang o Ying no. Eh, por eso me parece que tenemos los uno en el pueblo. ¿Sí? a veces hay... no, pero por eso, viste que los tintoreros están vinculados con los japoneses, no con los coreanos. Son cosas que si no desafinan, vos como lector no lo notás. Y si desafinan, te molestan. Hay un montón de cosas que en el libro que quien escribe se toma el laburo de hacer para que no te desafinen. Tienen que pasar desapercibidas. Si no pasan desapercibidas, vos lo notás. Es como una costura. Vos te pones una ropa, la costura no te tiene que molestar, no tenés que sentir. Mi abuela era muy buena costurera y siempre cuando te veía una pilcha nueva, se te acercaba y te tocaba la ropa del lado adentro para sentir las costuras. Y a mí me parece que uno con los libros hace lo mismo. Si no se siente la costura, está bien. Pero ponerle un apellido mal puesto, o repetido, por ejemplo, ni que habla con cuando un personaje cambia de nombre en el medio de un libro, me ha pasado. Porque, viste, a veces le cambias el nombre al final del libro y lo cambias en todos lados y te queda en un lugar sin cambiar. A veces pasa. No sé. ¿Con el público? Nosotros estamos acá hablando cuando ustedes quieran levantar la mano y eso, la idea de charlar, ¿no? Antes de darle el paso a todos los espectadores de hoy, los que han venido con tantas ganas para escuchar esta charla, vos venís a presentar tu nuevo libro y contás muy bien recién que habla de la guerrilla. ¿Querés un poco explayarte sobre Sí, sobre en eso? realidad dijimos de presentar porque salió en junio, o sea, está recién salidito. En general siempre la editorial saca mis libros el mes del Día del Padre. De la época de cuando escribía cuentos. Porque en general, no sé cómo es aquí en Cañada, pero en general las mujeres en Argentina son bastante más lectoras que los hombres. Medio 70-30. Entonces, yo tengo esta rara particularidad por el asunto del fútbol y los cuentos y eso, que tengo un público más masculino, más abundante que otros autores o que otras autoras. Entonces por eso aprovechan, si bueno, si quieren regalar un Día del Padre. Esto se lo digo porque también estamos en julio, pues si Claro. les quedó. Sí, si Viste alguien no esto, compró. mirá, me quedó. O el viejo no se quedó tan conforme con las medias que le regalé, podría agregar un libro de Sacheri. Nada, hablando en serio, igual vinimos a charlar, pero les cuento 2 minutos. A mí en general no me gusta tanto con mis libros ir a épocas o a situaciones muy, muy visitadas por la literatura o por el cine. Me parece que si ya hay 200 libros y 300 películas que hablan de algo, como que yo no tengo mucho más para decir al respecto. Me gustan más como los momentos menos visitados. Por ejemplo, El secreto de sus ojos. Hay gente que la vincula con la dictadura. Y El secreto de sus ojos no está ambientado en la dictadura, está ambientado en el gobierno de Isabel Perón. En el 74-75 está ambientado. Y este está ambientado en el 75. Nosotros dos en la tormenta. Y los protagonistas, digamos, yo tomé el gobierno de Isabel Perón, si la viuda de Perón, continuando el mandato iniciado por Perón, que muere a los pocos meses de asumir su última presidencia. Y en el 75, las organizaciones armadas, si bien hay varias, hay dos que son las más poderosas, que son Montoneros y el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, tienen numerosos miembros, numerosas acciones violentas y se sienten como muy cerca de conquistar el poder.
se sienten, digamos, probablemente un análisis más frío. 50 años después hay un montón de estudios académicos de muy buena calidad que te permiten moderar esa apreciación. Pero bueno, estuve, por lo menos en mi pueblo, quedan rastros, registros orales, situaciones familiares vinculadas con ese periodo anterior a la dictadura. Y me pareció interesante aterrizar en ese periodo y en esa Argentina tan turbulenta antes de todo lo que significó la dictadura. Entonces, los protagonistas son no solo miembros de estas organizaciones, sino algunas de las personas que padecieron sus acciones también. Es como decir, bueno, aterrizo en Castelar y veo acciones, digamos, una célula de Montoneros y una célula de Ler, pero también veo la familia de fulano, que secuestraron a un miembro de su familia, veo el coronel Mengano que vivía en tal lugar y el Ler hizo un atentado. Todo ficción, pero es un poco el diseño de la novela con numerosos puntos de vista. O sea, tiene muchos personajes, en eso se parece a la de la Odisea de los Giles. Sobre todo también porque, yo no sé, cada uno de los eventuales lectores de estas novelas, qué piensan de ese periodo, qué sienten en relación a ese periodo, qué valoraciones hacen. Y a mí en general no me gusta bajarle línea a los lectores. Y de nuevo, porque como lector a mí me molesta cuando me están retando, vieron que parece que lees un libro y te dice, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto tenés que pensar así. A mí me molesta, entonces no me gusta hacerlo. Entonces, la novela vos la podés leer desde una posición de simpatía por esas organizaciones, de crítica rotunda de esas organizaciones. Te podés poner en la piel del padre de uno de esos pibes que está angustiadísimo porque su hijo esté metido en esa situación. O sea, hay como una manera muy diversa de entrarle y que cada uno le llegue por donde quiere. Bueno, si te parece bien, vamos a abrir acá a todo este grandísimo panel de espectadores que tenemos hoy. ¿Quién quiere hacer la pregunta? Miren que son allá atrás. Ya iba a decir que miren que... Sí, dale, lo llevamos. Salvo que se escuche. ¿A dónde es? Mira el perro. No, capaz que se escucha, si no. Casi ponemos voz de aula y sale. ¿Cómo le va? Buenas noches. La pregunta es, porque yo llego a comenzar a leerte por un tema que era común hace unos años atrás, sigue siendo, de Diego Maradona. Entonces estábamos en las mesas de los bares con los amigos y cómo podía explicar yo, cómo podía dividir la figura de Maradona entre su vida y cómo podía no medirlo como la misma vara, como decías vos. A partir de ahí llego a tus libros y a tus... Lo que quería saber, y nunca pensé que me iba a poner delante tuyo, la previa de eso, porque hay lo aclarás muy bien, por qué no lo podés medir con la misma vara, que era lo que uno quería explicar, pero era muy difícil, y en una conversación, y en una discusión. ¿Y cómo fue la previa? ¿Cómo se te ocurre? Yo lo escucho por Alejandro Apo, ¿no? Muchas gracias. Mira, se está refiriendo a un texto mío bastante conocido llamado Me van a tener que disculpar, que Alejandro Apo lo compartió muchas veces en su programa de radio. Yo eso lo escribí en el año 95, creo. Después de... lo escribí cuando escribía y no tenía la más mínima intención de convertirme en un escritor profesional. Yo escribía y dejaba las cosas en mi mesa de luz. Iba a mi mujer y agarraba y lo leía y decía, che, pero esto tenés que hacer algo. Y yo decía, ¿qué va? ¿Te gusta a vos que sos mi mujer? ¿No? Me gustaba que le gustara, pero realmente me parecía que no iba a hacer nada con eso.
En el 95, estoy casi seguro, si hay hinchas de Boca entre nosotros, que seguro que habrá algún veterano, se tendría que acordar de cuando Maradona vuelve a Boca, que se pinta el pelo azul y amarillo, a la vuelta de la suspensión por doping del Mundial 94. Yo en esa época sentí, digamos, me generó mucha alegría, más allá que yo soy independiente, me generó mucha alegría que Maradona volviera a jugar. Me generó ilusión y al mismo tiempo estaba convencido de que iba a durar 2 días. Porque me parecía que este chico tenía un sino trágico, autodestructivo, irremontable. Y al mismo tiempo, en los años que habían transcurrido, ya iban casi 10 años del Mundial 86, yo estaba repodrido de asistir a los que le festejaban cualquier cosa y a los que lo odiaban a muerte y todo les parecía mal. Y yo, en las conversaciones con mis amigos, me callaba la boca. Eso que pongo en el texto de cuando sale el tema, yo no hablo, porque si me pusiera a hablar tendría que contar todo lo que cuento en ese texto, que tiene que ver sobre todo con el Mundial 86 y con lo profundo desde lo simbólico que fue lo que pasó en el Mundial 86 en relación a, no al fútbol, sino a todo lo que no era el fútbol. Ahí entre los que estamos acá hay un montón de gente que es muy joven y no tiene por qué cargar con las heridas y los duelos y las frustraciones de las generaciones anteriores. Pero esas generaciones anteriores, cada generación guarda sus duelos, sus frustraciones, sus atragantamientos. Y me parece que la selección argentina del Mundial 86 y particularmente Maradona en el 86 tuvieron un efecto balsámico sobre la sociedad argentina que para mí siempre fue respetable. Y cuanto más años pasaron, más respetable. Entonces, por eso, en algún momento sentí la necesidad de escribirlo. Me fui a jugar al fútbol un sábado a la tarde, como todos los sábados a la tarde. Cuando volví a mi casa, lo escribí de un saque. Lo dejé donde lo dejaba siempre. Mi mujer dijo, esto también está muy bueno. Yo también le dije, me lo decís porque sos mi mujer. Pero al año siguiente, ella y mis amigos tanto me decían, vos tenés cuento de fútbol, lleváselos a Alejandro Apo a la radio, lleváselos. Yo decía, ¿qué le voy a llevar? Escuchame, a Polea, a Fontana Rosa, lea a Soriano, no, él era a mí. Y dale, y llevale, y yo qué sé. Entonces, en el 96, o sea, el año siguiente, agarré 3 cuentos de fútbol. De los 7 u 8 que tenía, uno era ese, me van a tener que disculpar. Y se lo llevé a la radio, yo daba clase en la Universidad de Buenos Aires a unas cuadras, y se lo dejé en la recepción. Estoy hablando del año 96, no había internet, no había nada. Lo dejé en un sobre, y el conserje de la radio tenía unos unos casilleros grandes con los nombres de los programas para tirar las cosas de adentro, y cazó el sobre y lo tiró en el lector con afecto, y yo dije, listo, hasta acá llegamos. Y no, y al sábado siguiente va, pues dice, acá hay uno que me dejó unos cuentos acá en la puerta con una carta, leyó la carta que yo le decía que lo escuchaba hasta que me iba a jugar al fútbol yo. Y cuando escucho la carta, yo estaba dando clase en la facultad a esa hora, y la llamo a mi mujer, poné un cassette, grabá esto. Así nos queda guardado que Apo diga mi nombre. Así que esa fue la historia. Así fue la cosa. ¿Te animaba? Sí, Martín. ¿Vos sos de San Lorenzo? Muchacho, la vida está llena de sorpresas. Entonces, parece una pregunta estúpida, porque decime tu nombre. Martín está hablándome de un cuento muy vinculado con San Lorenzo.
Y entonces por eso le pregunto si es de San Lorenzo. Pero capaz que me decía, no, soy de... No sé qué ¿qué ¿te contesto? Y me pregunta cómo hago para ponerme en la piel de un hincha de San Lorenzo. Yo creo que vivimos en una época donde tenemos demasiada gente golpeándose el pecho, haciéndose la distinta. Y la incomprendida. Somos gente, loco. Somos gente, amamos, odiamos, tememos y nos vamos a morir. Y sabemos que nos vamos a morir. Entonces, entonces, podemos ponernos en el lugar de los demás. Entonces, yo soy independiente. No me pasó lo de la cancha, pero me pasan otras cosas. Del mismo modo, y una de las cosas más lindas del arte y de la literatura es ponerte en otros lugares. Y eso, ser capaz de ponerte en otros sitios, a mirar la vida desde esos otros sitios, te enriquece. Y para mí, ponerme a escribir en otras vidas, me parece que es muy enriquecedor y sobre todo te hace sentirte menos, no sé qué, como no, lo mío, los de Independiente. No, yo te voy a decir, sí, los de Independiente somos, pero sé que todos somos, o no somos. Y me parece que está bueno esto de, para creernos menos, no sé qué. Gracias. Está bien. Bueno, yo soy traductora literaria y también tenemos el desafío de que cuando traducimos no se noten las costuras. Y tu lenguaje es muy argento, digamos, leí varios de tus libros y siento que debe ser dificilísimo traducir a otros idiomas esa forma de hablar. ¿Vos participaste de los proyectos de traducción o es algo que organiza la editorial? No sé si alguna vez pudiste leer, aunque sea una parte en otro idioma, porque a lo mejor hablas otro idioma, o si alguien que conoces te expresó esto, si se notaban las costuras o cómo podían trabajar con el lenguaje. Mirá, es muy atinada tu pregunta. Lo que sucede es que, suponete, la traducción al inglés de algún libro mío la puedo entender. Pero la puedo entender, pero yo no hablo el inglés como lo hablo el español. Entonces ya ahí tengo un problema de que no voy a ser capaz de detectarlo con profundidad. Es un acto de fe. Y además, vos pensás que hay, no sé, la pregunta de sus ojos, el del secreto de sus ojos, se tradujo como a 40 idiomas ya. Tailandés. Algunos de nosotros tailandés. Lo que a veces te tranquiliza es cuando quien traduce te manda un correo con quichicientas dudas. Depende del traductor. Viste, vos me llamás, me decís, mirá, soy tu traductor al búlgaro. Ponele, y mirá, no entiendo esto, no entiendo esto. Y es muy interesante, sobre todo pasa con los dichos, las metáforas, las expresiones coloquiales, que vos te sentís un diccionario caminante, no, mirá, esto significa cuando tal cosa y tal, pero muchas veces no pasa. Y además sucede otra cosa, que es muchos lo traducen directamente desde el inglés. Ponele, hace un par de meses se tradujo al azerbaiyí, de la lengua de Azerbaiyán. No hay traductores azerbaiyí español. Entonces toman el inglés y lo traducen al azerbaiyí. Con lo cual, ya no sabés. Yo me hago mandar 2 libros, entonces tengo uno que no sé ni dónde está mi apellido ahí, ¿puedo entender?
y el otro lo tiene mi mamá. Que mi mamá tiene todo un estante con todas las traducciones que tampoco, ninguno lo entiende un pomo, pero... Bueno, muchas gracias por venir a Cañada. Quería preguntarte, que lo dijiste, si seguís jugando habitualmente todos los sábados y en qué posición lo haces o posiciones. Porque después va a haber una pregunta al respecto. Mirá, ahora estoy jugando de los jueves a la noche. Ayer anoche jugué. Pestañeo y me duele. Pero mañana va a ser peor, las 48 horas es peor. Y juego de 5. Bien. Juego un 5 aguerrido, combativo, totalmente ayuno de talento. Y ese es el problema de los atletas, que tu estado físico se deteriora mucho más que tu talento. La gente que sabe jugar envejece bien dentro de un campo de juego. Los potrillos como yo no, porque corremos, claro, y cuando ya no corremos, somos patéticos. No sé si con esto te estoy describiendo mi Perfectamente. estilo de juego. No, y te lo preguntaba porque, bueno, hace poco se celebró el Día del Arquero. Y yo cité un texto tuyo, la mejor de mi vida. De cuando era arquero. Entonces fuiste arquero. Es que Ah, bueno, eso. yo por fui ahí. arquero, no, de chico y adolescente fui arquero. Por eso te lo preguntaba. Porque era buen arquero. Por No, lo que pero- dice ese texto, justamente ahí va mi pregunta. Por lo que dice, es un texto corto, lo cité en el Día del Arquero, y lo que vos describís en ese texto tiene mucho que ver con lo que es ser arquero, que no sabía cómo vos llegabas a escribir eso, obviamente, no por tu talento, sino porque hay muchas cosas propias de todo lo que significa eso. Yo soy ex arquero. Ah, bueno, es que, no, yo decía, era buen arquero, me refiero a esto. Yo empecé a ser arquero porque me importaba mucho más que mis amigos me necesitaran que divertirme. El puesto de arquero es un puesto muy ingrato, es muy duro, es muy difícil, es pura responsabilidad, pura tensión, pura culpa, muchas veces. Entonces, cuando jugábamos en la calle, lo que yo tenía era arrojo. No tenía problema en romperme todo contra el asfalto. Cuando era chiquito. Y cuando fui a una escuela secundaria, que es la escuela secundaria del funcionamiento general del mundo, si alguno una escuela con 2000 pibes. Un enano de 13 años, no conozco a nadie, 50 compañeros nuevos y compañeras, pero 20 pibes. Vamos a jugar al fútbol. Yo soy arquero. Ah, vení. Para mí era mucho más importante eso que pasarla bien. Después de los 20, que ya me sentía más sólido en otros terrenos de mi vida, dije, listo, ya está de arquero. Pero por esta otra, digamos, creo que seguiría siendo mejor arquero que jugador de campo, pero no quiero esa responsabilidad sobre mis hombros. Si me amargo, si pierdo una pelota como 5 y nos hacen un gol, imagínate como arquero. Está bien, muchas gracias. Esperen. Aguarden. Vamos a hacer así, acá, allá y... Hola, buenas noches. Yo te quería preguntar por tu rol docente Ajá. y cómo tu parte creativa y artística te interpela cuando estás en el aula. Mirá, yo, como decía antes, lo que estudié en la universidad fue historia. Durante muchos años di clases en la universidad y en escuelas secundarias. Cuando empezó a crecer mucho este trabajo de escritor y las películas y los viajes, me encontré con que me costaba mucho seguir dando clases en la universidad porque,
bueno, los viajes largos se me complicaban aún más que el secundario y por eso me fui quedando con cada vez con menos horas y ahora me quedé con los días lunes a la mañana doy clase en secundario. Chicos de, no sé cómo es aquí en Santa Fe, si tienen 7 y 5 o 6 y 6. Serían de cuarto año entonces, cuarto año del secundario son los que tengo yo. Yo creo que el vínculo más grande es el placer que me genera la comunicación afectiva que implica dar clases, sobre todo en secundario. Y es un muy lindo complemento para mí, para este trabajo tan ensimismado, metido para adentro, silencioso, de la escritura. Para mí es un desafío muy lindo de conocer a 70 chicos en marzo que en principio se niegan a ser educados, y en historia. Sí, pero lo más lindo, o sea, yo siempre desde que hace 25 años que doy clases en secundaria, entonces yo entro y anoto mi nombre, Eduardo Sacheri, historia. Siempre. Y ahora cuando lo hago, ya hace unos cuantos años, yo anoto Eduardo Sacheri y como los adolescentes saben todo, ponen cara de, ay, ya sabemos. Y pasan 10 minutos, pasan 15, y vos vas diciendo, bueno, van a tener evaluaciones así, y vamos a trabajar con estos textos, y van a tener tarea toda la semana, y voy a tomar lecciones orales. Y vos ves como los rostros van demudándose. Y a la segunda clase, sos el pelado de historia. Y está bien. Y eso es lo que a mí más me gusta. Porque si en noviembre te quieren, aunque los mataste exigiéndole todo el año, es por lo que hiciste ahí dentro del aula y lo que hicieron ellos dentro del aula. Lo que viene de afuera, que eso es lo maravilloso y lo terrible al mismo tiempo que tiene la educación. Que termina resolviéndose ahí adentro, para bien o para mal. ¿Viste? Si toca un mal docente, es irremontable por más, ¿viste? Y a la inversa, si la cosa prospera ahí adentro, no sé, así lo veo yo por lo menos. Ya me siento Nimo, por lo menos así lo veo yo. Lo más grande para entender lo demás, ¿no? Buenas tardes. Mi pregunta va motivada por mi rol como profesora de literatura norteamericana, traductora inglés-español y amante de la literatura y aficionada como escritora. Yo quisiera saber de qué literatura se nutre Sacheri, de quién aprendió Sacheri y cuánto de eso que él mamó se ve reflejado en su obra. Mira, sospecho que esto último reflejado nada, lamentablemente. Mira, leo, me encanta leer. Siempre estoy leyendo. Ahora, yo siento que cuando uno es adolescente, además de sabérselas todas, lo que lees penetra en vos de un modo que lo lees de adulto no penetra. Supongo que tiene que ver con que tenemos una flexibilidad intelectual y emocional que después perdemos. Esa es mi impresión. Entonces, yo siento que a quienes leí en la adolescencia y me rompieron el bocho son mis influencias más definitivas. Pero porque los leí en la adolescencia, no puedo decir que Cortázar, los cuentos de Cortázar sobre todo, Borges, García Márquez, Vargas Llosa, Jane Austen, fíjate qué ensalada, sean mejores que todos los demás, pero son los míos. Yo no estoy seguro que no escribo como ninguno de ellos, pero cuando escribo y me siento en paz mientras escribo, las veces que pasa, se parece un poquito a lo que era leerlos.
ese es el único vínculo que me animo a establecer, ¿viste? Eduardo, acá. 3 temas. El primero informativo, son 26 minutos, empatan con Gimnasia 0-0. Ya duramos 26 minutos. Gimnasia no gana siempre, no tiene de hijo en La Plata, tiene de nieto. Así que igual no me digan más, como porque no me quiero enterar, porque si perdemos... Me parecía interesante para... Te agradezco, pero no me digan, porque si no, me voy a quedar firmando libre. Y si vamos perdiendo, voy a tener en la foto voy a tener una cara de... Adelante. Segundo tema, una pregunta. Yo escribo desde chico. No es para que te pongas nervioso. Y yo siempre pienso que en los libros viven los personajes que uno escribe. ¿Te interpelan esos personajes cada tanto? ¿Te preguntan, aparecen? ¿Te sentís en deuda con alguno? ¿Dejaste de hacer algo hacia ellos? Mirá, yo en general me siento muy vinculado con ellos mientras estoy escribiendo el libro. Y cuando termino, los extraño mucho. Pero después no vuelvo a ellos. Me refiero de los libros anteriores, ¿viste? Sí, sí. Sí, en realidad histórico. No me releo. Cuando pasás por la estantería y los ves, no decís, ¿qué habrá sido de este? ¿Qué habrá sido de aquel? Quedan ahí. No, y tiene que ver con un planteo en general. Yo le tengo mucho miedo a la nostalgia, en general, en mi vida. En mi vida y en la de los demás. La nostalgia me parece que es un mecanismo terrible que tenemos en el bocho. Porque nos hace construir pasado que no sé si estuvieron. No sé si fueron tan buenos. Y siento que a veces... Pero esto fuera de lo que estamos hablando de los personajes. Sí. Y siento que a veces corremos el riesgo de arruinarnos algún presente o algún futuro con esos mecanismos, ¿viste? Entonces, ponele, no miro fotos viejas. No, ¿viste? A veces mi mujer agarra la foto de los chicos y yo no quiero ni ver la foto de los pibes. Y filmaciones va de retro, no te puedo ver un video viejo porque siento, y con los libros me pasa lo mismo. Y tercer punto, que de 1 a 10, ¿qué tanto ruido te hace que la famosa frase sobre la pasión en El secreto de sus ojos la diga la misma persona del meme Hermosa mañana, ¿no? No, vos decís porque Francella es de Racing. No, es lo que hablábamos antes de San Lorenzo. O sea, yo no solo reacciono si vos me jorobás, ponele. O sea, si vos me chicaneás con Independiente, ahí se pudre todo. Pero es lo mismo cuando estoy jugando al fútbol, a mí me gusta jugar limpio. Saltamos a cabecear en un córner, me pusiste un codo en un ojo, bueno, espera el próximo córner. Pero si no, no. Y lo de la pasión, yo tengo con el tema ese un vínculo, con la propia frase tengo un vínculo un poco distante. Esa escena que pusimos en El secreto de sus ojos, nosotros no tenemos, y digo nosotros porque eso lo pensamos con Campanella, más allá que lo haya redactado yo y lo haya actuado maravillosamente Francella. Nosotros no pusimos una cosa festiva de la pasión. Esa escena arranca diciendo, la pasión es una cárcel. No lo dice, pero lo connota. Esa escena empieza con Francella diciendo, mírame a mí. Soy más o menos joven, tengo una mujer que me quiere, y sin embargo, soy alcohólico. No son esas las palabras, pero ese es el concepto. Y vos estás enamorado de una mujer que no te va a casar con otro y no te da bola. Y yo me puse a pensar, y colige, bueno, este tipo que es un violador, que es un golpeador, que es un asesino, sus pasiones enfermizas, tiene otra pasión y a lo mejor con esta otra pasión lo podemos enganchar. Pero la frase dice eso. Y la gente, viste, uno cuando escribe algo, lo escribe y cada cual lo agarra como quiere. Y está bien, no es que lo voy a retar al que lo piensa así, lo pensás así, pero ojo con la pasión.
La pasión es un fuego que te puede quemar. O sea, es todo muy lindo si vos tenés un fueguito ahí para calentarte, está bárbaro. Ahora, si vos dejás que te queme el rancho, no está buena la pasión. ¿Vos pensás realmente que una persona no cambia jamás de pasión? Yo creo que de tus pasiones más profundas, como mucho las domesticás, las controlás, porque por suerte tenemos una cabeza también. O sea, y somos el resultado de esas dos cosas. Pero yo creo que tus pasiones más profundas, como mucho las lográs controlar y las adormeces, si te hacen daño. Porque fíjate lo que te dice cualquier adicto, a lo que sea, que quien se sabe adicto hasta la muerte. Y como mucho sabe que lo tiene que controlar toda la vida. Con esto no estoy diciendo que esté mal la pasión, digo simplemente, así como digo ojo con la nostalgia, digo ojo con la pasión. No nos embanderemos que, yo esto lo vivo con pasión. Sí, vivís esto con pasión y puede lastimar a otra persona, así que tranqui, vamos de a poquito. No sé, mi frase de cabecera es vamos de a poquito. No sé, ¿una más? ¿Le llevo? Sí, se escucha. Sí. Entiendo. Así no se escuchan adentro de la feria. Hola, buenas noches. Bueno, soy Silvana, así que ya podés sacar cuenta de la década en que nací. ¿Ves? No hay Silvanas hoy en día. ¿No? Silvanas bebés, digo. ¿Viste? Bueno, de la lectura que hice de las novelas tuyas, siempre me sorprendieron, nunca dejaron de sorprenderme los finales. Me llamaron mucho la atención la sorpresa en el final de la lectura del libro. Lo que me interesaba saber era cómo es el proceso de encontrar ese final en la escritura que vos haces. Si, no sé, yo te imagino escribiendo varios finales y después eligiendo el más lindo o el que más te cierra, porque creo que debe ser complejo en la idea que pienso, no sé, a lo mejor estoy equivocada, en la idea de la construcción de la historia, llegar al final. Pienso que el final es difícil. Todo difícil. Mirá, no hay una sola manera de escribir. Digo esto porque capaz que yo ahora voy a decir cómo lo hago yo y capaz que alguno dice, pero yo no hago nada que ver, entonces tengo que hacer como hace este tipo. No. Pero yo armo todo el libro estructuralmente antes de ponerme a escribir. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Cuándo sucede? ¿Dónde sucede? ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué les pasa a los personajes? ¿Cómo empieza? ¿Cómo sigue? ¿Cómo termina? Antes de abrir la computadora y poner el Word capítulo 1. Entonces, no escribo muchos finales, escribo uno. Pero cuando lo escribo, y aparte cuando la escribo en orden la novela. Que también me puedo decir, no, mirá, escribo este pedazo, este otro pedazo, vuelvo para allá, vuelvo para el otro lado. Y está todo bien, es como se te dé a vos. Yo como no soy capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo, soy de esa gente, primero enfrento los problemas argumentales, estructurales, y después los problemas literarios. Los literarios me refiero a en qué tiempo verbal, en qué persona, con qué nivel de registro, más erudito, más coloquial, más vulgar. Entonces, por eso lo divido de esa manera. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, es como que tengo un mapa muy claro. ¿Sabes cómo que lo comparo yo? Castelar es un pueblo ferroviario. Viene un ramal de trenes, un mapa de un ramal de trenes, y arranca acá, termina acá, y para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Por supuesto, a lo mejor en algún momento decís, esperá, este tramo es demasiado largo, le voy a poner 2 estaciones, voy a hacer un desvío. Pero es un ramal ferroviario. Y disculpen, pero el bocho de cada uno funciona. La última.
Otra última. Bueno, yo te hago una fuera del fútbol. En Un viejo que se pone de pie hay un cuento que particularmente me resulta conmovedor y su nombre es muy singular, que es Frío. Si se puede saber qué te disparó a contar esa historia y si se puede saber también si tenés una reflexión personal sobre lo que fue Malvinas. Bueno, Frío es un cuento que tiene que ver con Malvinas, con la guerra de Malvinas. Es un tema para mí literariamente pendiente, el de Malvinas. Es decir, es un tema al que quiero volver, no con los personajes de ese cuento, pero sí al que quiero volver. Me parece que es muy paradójico Malvinas como tema. Para quienes vivimos esa época, es un nudo raro. Por qué actitud tomamos la mayoría de nosotros durante esos meses enloquecidos de 1982. Yo tenía 14 años, no tenía 5, tenía 14. Y me acuerdo de mis mayores también. Entonces me parece que hay como una mezcla de significados muy, muy particular. Y más allá de la guerra, algo que me llama la atención, no estoy seguro de qué es lo que pienso al respecto, pero sí me llama la atención que es casi el fútbol y Malvinas son las únicas dos cosas que tenemos en común todos. Y no es casual que el cantito Muchachos, que se generalizó y se volvió un hit descomunal, habla de fútbol y de Malvinas. La única referencia extra futbolística por fuera de Diego, Leo Messi, es Malvinas. Hay algo ahí como elemento de identidad muy interesante. Cuando digo muy interesante no digo estamos todos de acuerdo, todos pensamos igual, pero a todos nos interpela. Y eso me parece que amerita que yo la próxima novela que escriba o la otra capaz que va a tener que ver con, ahí sí, con la guerra y con el año de Malvinas, de la guerra de Malvinas. El aplauso fuerte. Eduardo Sacheri. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar. Sí. Me quedo acá, ¿no? Si querés. Sí, sí. Les agradezco mucho. Creo que no hay más actividades acá, ¿no? Entonces, si los que se quieran quedar para firmar un libro o para sacarse una foto, no hay ningún problema. Lo que igual ya todavía no termina. Claro, hagámoslo ordenadito. ¿Vieron? En orden, en orden. Pero no sé si ya terminamos. Vamos a ir a la parte final, porque tenemos un par de cositas que queremos que te lleves de nuestra ciudad. Invitamos a la señora Intendenta Municipal, doctora Estela Maris Clerici, acompañada por el presidente del Consejo, Marcelo Casaleño. Van a hacer entrega de un presente, nada más y nada menos. Y mientras tanto, yo voy a comentarte que también se te va a hacer entrega del decreto número 6.929, que dice: visto la visita el 7 de julio del Corriente que realiza en nuestra ciudad el profesor y licenciado en Historia, guionista y escritor Eduardo Sacheri, a fin de participar de la Feria del Libro 2023 Cora Renard en el Centro de la Juventud de nuestra ciudad, y considerando que el señor Sacheri nació en Buenos Aires en 1967, que en el corriente año publica su novela Nosotros dos en la tormenta, que tiene que ver con lo presentado hace minutos nada más, y que el municipio no puede permanecer ajeno ante esta importante visita, por lo que se ha considerado declarar al prestigioso profesor y licenciado en Historia, guionista y escritor Eduardo Sacheri como visitante distinguido de la ciudad de Cañada de Gómez. Hacen entrega de una copia del decreto municipal firmado por la intendenta Estela Maris Clerici y la secretaria de Educación, Cultura y Deportes, Raquel Di Paola. Bueno, vamos a hacer entonces, como dijo Eduardo, vamos a hacer una fila prolijita. Te puedes quedar acá, así quien tenga libros para
para firmar. Quien se quiera sacar una fotografía. A todos, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Recuerden, sábado y domingo continuamos con esta Feria del Libro Cora Renard 2023. Muy buenas noches.